Están por cumplirse 3 años de la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Tal vez el tema que más genera polarización en Colombia cuando se habla del acuerdo de paz, el que despierta más pasiones de lado y lado, el que genera más polémicas y que es sin duda la piedra angular del futuro y la viabilidad de ese acuerdo con la antigua guerrilla de las FARC, como lo hablábamos hace 8 días aquí mismo con el doctor Juan Carlos Henao. A 3 años de su vigencia está por terminar el periodo de su primera presidenta, Patricia Linares. La semana que viene elegirán a su reemplazo. Doctora Patricia Linares, muy buenas noches, es un gusto saludarla. Juan Roberto, buenas noches a usted y a su audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, doctora Patricia, en estos 3 años, hoy, ya mirando lo realizado, repito, en medio de todo lo que ha pasado, todas las tormentas que han capoteado, de todo lo que se ha dicho de la JEP, ¿cuál es su corte de cuentas? Es un corte de cuentas muy satisfactorio, Juan Roberto. Me voy de la presidencia, aunque me mantengo en la jurisdicción como magistrada de la sección de apelación, con mucha tranquilidad, porque partiendo de cero y en un contexto supremamente adverso, signado todo el tiempo por campañas sistemáticas de deslegitimización, de ataques, pero también contando con el apoyo de amplísimos sectores nacionales e internacionales, pasamos de un punto cero, en donde prácticamente no teníamos nada. Yo recibí este edificio con unas sillas y una mesa blanca, siempre lo recordaré, y me voy gracias a la ayuda, el apoyo de todos mis colegas, dejando una jurisdicción funcionando al 100% y produciendo los tan reclamados resultados que se esperan de ella. Cuando usted dice, mire, se ha iniciado, se ha realizado, se ha puesto en vigencia una campaña de desprestigio contra la JEP, ¿qué tanto los ha afectado en la puesta en funcionamiento de esa justicia transicional, doctora Patricia? Pues creo, Juan Roberto, que hemos logrado, gracias a la idoneidad, a la competencia, a la experiencia de todos y cada uno de mis colegas y de la gente que apoya la jurisdicción, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Investigación, hemos logrado superar esas campañas de desprestigio con una estrategia muy sencilla, y es tomando distancia de esos ataques, por injustos que sean, pero cumpliendo con nuestro deber, alejando de nosotros la presión que puede significar las exigencias mediáticas y de carácter político. ¿Esa tal vez ha sido la mayor dificultad en la implementación de esta justicia transicional, doctora Patricia, esa desconfianza que se ha generado en torno a la justicia especial de paz? Cualquier modelo de justicia transicional, máxime si se intenta, como en el caso colombiano, implementarse aún estando vigente el conflicto armado, genera reservas, preguntas, inquietudes, miedos, y eso nosotros siempre lo hemos sabido, lo hemos aceptado con respeto, hemos intentado responder a esas reservas, a esas inquietudes, a esas dudas. Ahora bien, cuando esas campañas ya pasan una línea roja que desconoce el Estado de Derecho, pues indudablemente hace mucho más difícil el proceso de implementación, no solo de la jurisdicción, sino del sistema mismo. Doctora Patricia, entrando en materia un poco en los resultados, en los hechos tangibles que deja la entrada en funcionamiento de esta JEP, ¿cuál ha sido en su concepto el resultado más sobresaliente, lo que usted dice ha sido lo más importante de la puesta en vigencia de esta justicia especial de paz? Tenemos 12.600 personas sometidas a la jurisdicción. Tenemos 7 macrocasos abiertos. En menos de 3 años hemos realizado más de 100 audiencias. Hemos tenido más de 430 versiones. Hemos recibido alrededor de 309 informes que son el soporte para la apertura de los respectivos macrocasos, y tenemos en este momento más de 308.000 víctimas acreditadas en los 7 macrocasos abiertos. Estos son resultados, Juan Roberto, que fácilmente
si se compara con cualquier modelo de justicia transicional en Colombia y se hace un análisis objetivo, incluso a nivel internacional, son resultados que deben dejarnos no solo satisfechos, sino orgullosos de la labor cumplida en tan corto tiempo. Hay uno de los preceptos fundamentales de esta justicia que es la verdad. Hay otros que son la justicia, la reparación y la no repetición. En materia de verdad, ¿qué tanto han aportado los comparecientes, doctora Patricia? Creo, Juan Roberto, que hoy por hoy es evidente cómo avanza esa verdad, cómo son evidentes los impactos de esa verdad, de esas verdades múltiples, desconocidas por el país, que desde luego al ponerse de presente, al hacerse explícitas, generan y van a generar muchas inquietudes, dudas, reacciones. ¿Cuál es el trabajo de la jurisdicción ahora? Verificar que esas verdades, que no se agotan en el dicho de una persona, en la expresión de una persona, en lo que pueda consignar en una carta o en una comunicación, sino que implican y reclaman detalles exhaustivos, información que realmente alivie el dolor de las víctimas y sirva para esclarecer esa verdad plena que nosotros buscamos, pues va a ser el resultado que nosotros debemos garantizarle a esas víctimas y a esa sociedad. Doctora Patricia, en el caso de los militares, ¿qué tanto se ha avanzado, los que han comparecido en los casos por los que se han presentado? Especialmente hay un macrocaso que es el de los falsos positivos. Ese caso que usted menciona tiene un avance muy importante. Seguramente antes de finalizar el año tengamos lo que se denomina o se conoce como el escrito de acusaciones. Eso implica que estaríamos a portas, porque ese es el paso previo para la audiencia de reconocimiento de responsabilidad y luego ya la resolución de conclusiones que corresponda. Desde luego que a nosotros, como a todo el país y como a todo el mundo, la pandemia nos ha afectado de manera severa, porque este modelo ha sido diseñado, diría yo, para todo lo contrario de lo que nos impone la pandemia, para grandes audiencias, encuentros en territorio, jueces en territorio administrando justicia. No obstante eso, el caso que usted me menciona es uno de los casos que presenta mayor avance y que muy seguramente va a tener muy pronto resultados. Otro macrocaso, doctora Patricia, el del secuestro. Solo hasta hace muy poco los exmiembros de las FARC se tomaron el trabajo, por decirlo de alguna manera, de llamarlo por su nombre, secuestro, lo reconocieron, se avergonzaron, pidieron perdón. Al margen de ese cambio de actitud, que era, por supuesto, la esperada, ¿qué tanto se ha llegado al fondo de este asunto tan doloroso como es el del secuestro en medio del conflicto? Siempre debo presentar a la audiencia excusas porque yo no me refiero a casos específicos. Sin embargo, ese macrocaso que usted menciona también está a portas del escrito de determinación de hechos y conductas o escrito de acusaciones. Eso quiere decir que está en una etapa de avance que lo pone a portas de ser ya resuelto, ojalá antes del primer trimestre del año entrante. Usted me dice que no se refiere a casos concretos, pero le voy a mencionar uno, doctora Patricia, el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, que parece sin duda ser uno de los grandes desafíos para la JEP. Está claro, nos lo decía hace 8 días aquí el doctor Juan Carlos Henao, que con la sola confesión de estos señores de la FARC no es suficiente. ¿Qué va a hacer la JEP para constatar esa versión y volverla una verdad judicial? Los jueces, obviamente, parten de las evidencias y de las pruebas. ¿Cuál es la diferencia, Juan Roberto? En el caso de la jurisdicción ordinaria, si una persona es acusada de un determinado delito, es el Estado, a través de los jueces, quienes tienen con los órganos de instrucción o investigación, la Fiscalía, tienen la obligación o la carga de la prueba para demostrar que esa persona es culpable de una determinada conducta y sobre ella pesa la presunción de inocencia.
En el caso de la jurisdicción, la persona que se somete a la jurisdicción está obligada a confesar y a aportar la verdad plena de los delitos cometidos. Si no lo hace, está expuesta a la pérdida de los beneficios transicionales y obviamente no podrá allanar el camino para acceder a la sanción propia, que es una sanción que implica restricción de derechos, pero no necesariamente privación de la libertad. Lo que hará la jurisdicción a través de sus magistrados y magistradas es administrar justicia con la base probatoria que corresponde. Los jueces de la jurisdicción tienen un punto de partida, le decía hace un momento, sí, que son los informes. Y esos informes provienen de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría, los miles de expedientes a disposición, por ejemplo, en los casos que usted alude, esos miles de expedientes que no han podido ser la base de decisiones definitivas en la justicia ordinaria, serán base también para la jurisdicción, así como los testimonios de las víctimas, las versiones de las personas que asumieron responsabilidad, con la obligación ellas de aportar todas las pruebas posibles. Mire, doctora Patricia, el caso Gómez Hurtado provocó, usted lo ha visto y todo el país lo ha visto, un terremoto político por sus implicaciones, pero ese pareciera ser apenas la primera cuota de tantas verdades que se han esperado en Colombia. Usted nos decía, estamos aún esperando conclusiones de casos como los falsos positivos, como el de los secuestros, el reclutamiento infantil por parte de las FARC. ¿Está el país preparado para encarar esas conclusiones, esas verdades? Yo más bien plantearía el tema al contrario, Juan Roberto. Sí. El país está preparado para seguir alimentando a partir del olvido y la impunidad una guerra que pareciera que no logramos superar. Yo creo que la verdad obviamente causa dolor, causa inconformidad. Obviamente frente a la verdad plena muchos van a tener reservas, muchos, otros no van a querer que ella se devele porque seguramente va a evidenciar compromisos que tengan con lo que ha pasado, por qué ha pasado y cómo se realizaron tantos y tantos crímenes que han conmovido no solo la conciencia nacional, sino la conciencia universal. Yo creo que aquí de lo que se trata es precisamente de, como sociedad, tener el valor y tener la entereza, como la ha tenido la sociedad colombiana, para encontrar un camino, una alternativa que se convierte en histórica en la medida que ha sido única para encontrar esa verdad. Yo creo que los colombianos, las colombianas, no queremos más silencios que alimentan el dolor y que alimentan los odios. Sí, mire, doctora Patricia, hablemos ahora de otro episodio que le tocó capotear a usted como presidenta de la JEP. No hay duda que el capítulo Jesús Santrich fue una bomba al interior de la JEP y del proceso de paz, del acuerdo de paz. Hoy, cuando está por terminar su presidencia, después de tantas tormentas que ha tenido que capotear por este caso, ¿qué le quisiera decir a ese señor que volvió a la guerra? A cualquier persona que traicione el proceso de paz, que desconozca la oportunidad que le brindó la sociedad colombiana, principalmente las víctimas, lo único que yo les diría es que han causado más dolor, han contribuido a que la guerra permanezca y han sido desleales con ellas mismas en la medida en que tuvieron la valiosa oportunidad de contribuir a aliviar el dolor de las víctimas, porque nunca las víctimas lograrán superar de manera plena el dolor causado, y allanar un camino de contradicción y de enfrentamiento entre la sociedad colombiana. Y a quienes dicen que, entre otras razones, señalan a la JEP como la responsable de que este señor se haya volado y haya vuelto a la guerra, ¿qué les dice a quienes aseguran eso, doctora Patricia? Que con serenidad hagan un análisis objetivo y encontrarán que cada una de las decisiones adoptadas por las distintas jurisdicciones
que tuvieron relación con este caso corresponden al mandato que cada una de esas jurisdicciones tiene de acuerdo con la Constitución y la ley. Y también a quienes aseguran, doctora Patricia, que esto sirvió para ratificar esa tesis de que la JEP genera un manto de impunidad en el país. ¿Qué les dice a esas personas? Evidenciar la verdad, por dolorosa que sea, es precisamente la antítesis de la impunidad que ha desafortunadamente permanecido en Colombia durante décadas. Si vamos, por ejemplo, al tema de reclutamiento forzado, han sido más de 15 años con 5.000 noticias criminales que reposaban o reposan en la Fiscalía sin respuestas para esos casos. En menos de 10 meses, la jurisdicción ya está en fase de versiones con las personas comprometidas de las FARC con estos delitos. Les diría que estamos cumpliendo a cabalidad con nuestro mandato, que lo haremos con el rigor que se nos impone, que tenemos la idoneidad, la preparación y la disposición de seguir adelante, no obstante las presiones antes mencionadas, y que sabremos honrar ese compromiso principalmente por las víctimas de este país. Doctora Patricia, el expresidente Uribe pidió o pide derogar a través de un referendo a la JEP, pero la JEP hace parte del Estado y su funcionamiento está diseñado para 15 años. ¿Va a poder resistir esta entidad, la JEP, y la democracia colombiana, las maniobras, las acciones de algunos grupos políticos que buscan eliminar la JEP y de paso sus verdades? Yo siempre he dicho, Juan Roberto, que los debates políticos obviamente le corresponden a los políticos. Nosotros, como usted bien lo ha mencionado, somos un sistema y una jurisdicción de rango constitucional, con un periodo específico, con un mandato específico, con funciones muy claras que nos ubican en el Poder Judicial en Colombia, que siempre hemos respetado la división de los poderes, la autonomía de los demás poderes públicos y que reclamamos para nosotros el respeto a nuestra autonomía e independencia. Al margen de esas críticas de sectores interesados o de decisiones controversiales tomadas por la JEP, con la mano en el corazón y en un ejercicio de autocrítica, doctora Patricia, ¿en qué cree que se ha equivocado la JEP? Esta jurisdicción es un modelo inédito en el mundo. Hay una normativa que orienta y que se nos impone como jueces cumplir de manera estricta. Pero también eso implica que el modelo se construya en el día a día y seguramente hay muchas cosas que rectificar o que se pueden replantear o que se pueden conducir de manera diferente. Estamos siempre abiertos a la crítica objetiva, constructiva y abiertos en el marco de la Constitución y la ley a rectificar lo que haya que rectificar. Pues yo quiero terminar precisamente con una reflexión que usted recordó en alguna otra entrevista, la famosa, la de Warren Johnson, que decía que la primera víctima de la guerra es la verdad. ¿A quién en Colombia no le interesa que se sepa la verdad, doctora Patricia? Pues pensaría cualquier persona que aquellos que se pueden ver comprometidos cuando esa verdad emerge. No encuentro otra explicación. Hemos hecho un llamado como sistema, tanto el padre Francisco de Rú como la doctora Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y nosotros, la jurisdicción, para que este proceso, no solo el sistema, sino el proceso mismo, se saque de los debates políticos que desarrollan los políticos para materializar sus aspiraciones políticas y que pongamos por encima las necesidades de una sociedad que clama por esa verdad para poder allanar el camino a la paz sin que eso implique repetición, porque le insisto, si no sabemos qué pasó, si no identificamos a los responsables de esa verdad,
por dolorosa que ella sea, difícilmente vamos a encontrar un nuevo camino para reconstruirnos como sociedad. Doctora Patricia, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted y muy amable. A usted muchas gracias.